Bueno, chicos, esto de clase, en realidad es para cerrar conceptos que veníamos trabajando. Bueno, el último punto, en realidad, que vimos en la unidad este trimestre, está relacionado a la cosmovisión tanto de Europa como de América, de la conquista, ¿sí? Toda conquista es un hecho terrible. Imagínense que de golpe viene alguien y nos implanta un nuevo gobierno, nuevas formas de vivir. Entonces es como que es un hecho violento la conquista. Entonces lo que vimos en las crónicas de India es eso, es las diferentes visiones. Hay que pensar cuando pensamos en las crónicas de India, el encuentro cultural que hubo, el encuentro, el choque, y hay que pensarlo como un hecho problemático, no es un hecho pacífico, una conquista, porque hay guerras, porque hay sometimiento. El español vino y sometió a la población indígena por medio de guerras, y aparte tenían eh, una mejor cultura de guerra, mucho armas más sofisticadas. ¿Qué es lo que representa la literatura de las crónicas de India? Y son visiones de los que escribían, dejaban testimonios escritos de lo que venían, de su apreciación de la época. Porque, claro, uno se pone a ver, hay una elaboración de un discurso cada vez que uno representa una realidad. Por su parte, el español que venía representaba lo que veía, y lo que veía era totalmente desconocido, sorprendente. Por eso las crónicas de India, por ejemplo en la carta de Colón, supónganse, hay muchísimos recursos de exageraciones. Ahora se describen árboles que llevan hasta el cielo, y se describe también al indígena de una manera que ahora podríamos considerar extraña. Pero imagínense, llegaban a un lugar y veían de golpe una población que no tenía las mismas ideas sobre la vida y vivían totalmente diferentes. Entonces el español crea un discurso que elabora una visión de lo que ve, y por eso la geografía le parece hiperbólica, le parece muy enorme. Bueno, porque sí, en ese momento debe haber sido así. Imagínense, se topaban con selvas donde todo era exuberante. Por eso las primeras escrituras son escrituras exuberantes, la escritura de Colón, por ejemplo. Y bueno, también las crónicas de algunos conquistadores han ido como describiendo y retratando la cuestión de esta conquista, ¿sí? De la colonización. Entonces, bueno, esa es la visión del europeo, de cómo va construyendo estos lugares que eran inhóspitos y que tenían cierta resistencia en cuanto a la geografía, pero también cuando se topan con las poblaciones que habían acá, se produce un encuentro violento y el sometimiento, bueno, en la que pierden las poblaciones indígenas. Por eso en estos últimos años se trata de recuperar toda la identidad de esa que se ha perdido, y por eso también los indígenas pelean por obtener sus derechos a las tierras, porque bueno, de alguna manera el español se los había quitado. De todas maneras, nosotros somos un conglomerado, somos una mezcla, de ahí viene el mestizaje, somos una mezcla de esas guerras, somos un devenir de eso, de la conquista. Nosotros no somos, de alguna forma, pertenecemos a ese devenir de la conquista. Entonces esto hay que pensarlo con mucha atención, porque también hay que tener mucho respeto a esas culturas ancestrales, que es la cultura del indígena, que tenía toda una tradición, tenía sus creencias, tenía su medicina. Bueno, entonces
En ese sentido, podríamos decir que la conquista ha dejado dos visiones. Por otro lado, también tenemos la visión del indígena. Hay testimonios, por ejemplo, en el siglo XIV, acerca de las poesías náhuatl, por ejemplo, en México, de los pueblos aztecas. Y ellos van a escribir, antes que vengan el siglo XIV, van a escribir una alta poesía. Y ahí tenemos un primer testimonio de la visión del indígena, por ejemplo. Y después vamos a tener el testimonio de los indígenas que aprenden a escribir en castellano y que van a mostrar lo que piensan, ¿no? Y lo que, de alguna manera, tratar de representar cierto modo, porque lo que vivió después el indígena fue la esclavitud, la pauperización, es decir, se empobrece, pierde todo lo que había tenido. Entonces, lo que propone la Crónica de India en este sentido, lo que propone pensar, porque eso es lo que tenemos que pensar, es pensar esas dos visiones, que tienen la visión del uno sobre el otro, por cómo construye ese discurso. Eso nos invita a pensar. Pero lo que nos queda más es sobre los españoles, porque son los que venían y tenían un testimonio escrito, que es el que perdura porque estaba en castellano también. Y esto es la visión que tienen, y fíjense que no todas las vivencias de los conquistadores han sido la misma. Por ejemplo, en la crónica de Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca, es totalmente diferente cómo él en algún momento se adapta a la vida de los indígenas, vive con los indígenas. Esa mirada es distinta, por ejemplo, a la de las crónicas de Pigafetta, de Magallanes, por ejemplo, un escritor que había representado el viaje de Magallanes, cómo él ve la hostilidad del indígena y cómo se enfrenta. Y entonces eso, cuando leamos las crónicas de India, tenemos que tratar de pensar cómo es la construcción de estos textos que hasta hace poco no habían sido considerados literaturas, ahora sí, por un montón de recursos que los suponen ficcionales también, no solo realidad, sino la construcción de una ficción. Pero eso es lo que se propone en esta unidad, pensar ese choque que ha dejado como producto una literatura, pero también una, ha dejado un margen para la reflexión, para ver de qué manera eso nos enseña algo, si somos producto de esa conquista, qué ha pasado, y llenar esos espacios en el tiempo. Y pensar no solo en la situación del español que venía y que se topaba también con una realidad distinta y también padecía, sino también la del indígena que fue sometido y también padeció la conquista. Eso es lo que se propone esta última unidad, y es como un cierre por un repaso simplemente. Los saludo con mucho cariño, chicos, y espero que estén bien ustedes y su familia, y les mando muchísimas fuerzas y felices vacaciones.